Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa Contravía PM, les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con ustedes. La ciudad complicada, congestionada, una locura, la lluvia que cayó impresionante y colapsó una buena parte de la ciudad, colapsaron varias calles inundadas y esto hace que sea cada vez más complicado pues circular, en especial en esta tarde aquí en la ciudad. Así que nuevamente, como les hablé ayer, respire profundo porque el tráfico está bastante complicado. Si me lo permite, vamos a estar acompañándolo en su trayecto de regreso y le agradezco esta preferencia de estar con nosotros para poderlo acompañar en su trayecto de regreso después de esta lluvia impresionante en varios puntos de la ciudad, casi que en toda la ciudad. Se hablaba de que se inundó la parte de la zona 4, me decía Mario, me estaba contando. Se hablaba también de inundaciones en varios lugares, algunos hospitales también al parecer les entró la lluvia por todos lados y estas fuertes lluvias que se registraron en la ciudad de Guatemala, pues reportaron inundaciones en 5 zonas de la capital. Esto es parte de las noticias que han estado circulando por la fuerte lluvia que se registró en la ciudad de Guatemala. Zona 9 inundada, en fin, la situación de la Sexta Avenida y 10ª Calle que le cuento, así que si usted va por el tráfico, cuéntenos cómo está. Recuerde que nos puede mandar sus mensajes al 4585-4280. Maneje con precaución, por favor. Tome las debidas distancias. También se habla de mucho tráfico, en la Aguilar Batres. Santos Dalio reportaba que también la circulación estaba complicada en la ruta al Pacífico. Se reportaba también inundaciones en la Aguilar Batres, así que vaya con precaución. Mientras tanto, como le digo, lo vamos a estar acompañando en su recorrido de regreso a su hogar. Hoy vamos a platicar de varios temas. En este primer segmento vamos a hablar acerca de las decisiones del Tribunal Supremo Electoral y algunas, pues yo no sé si llamar arbitrarias o antojadizas, pero algunas interpretaciones con respecto al voto nulo, que al parecer no ha habido no hay una comunicación oficial en la cual se establezca cómo se van a contabilizar. Hay algunas declaraciones de la directora electoral de lo que dijeron los magistrados, pero no un documento como tal. Y ya tenemos en la línea a nuestro compañero de micrófonos, Alejandro Valdizón. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Dolores? Bien, gracias. Me gusta saludarte. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por tomar la llamada. Empezamos con el tema de nuevamente, otros 2 más que se unen a la lista de quienes de quienes no van a participar en las elecciones, y esto es Edwin Escobar y Mauricio Radford, en una resolución que dio el Tribunal Supremo Electoral, en la cual le ordena a la unidad de medios que suspenda la pauta política del binomio de Escobar y Alfaro, y también que no aparezcan en la papeleta, así como el tema de Mauricio Radford. En este caso, el candidato presidencial del partido Fuerza, pues dice que esto ha sido toda una incertidumbre, y que él lo que ya está diciendo es que va a acatar la resolución y que invita a las personas a votar por los candidatos de su partido. Mientras tanto, Edwin Escobar habla que aún van a seguir presentando recursos para que ellos participen. ¿Cuál es tu lectura de todo esto, Alejandro? Bueno, esto ya lo hemos venido viendo, ¿verdad? Que los
los temas de los finiquitos han incidido en que el Tribunal Supremo Electoral haya impedido, digamos, ciertas candidaturas. Hay otros temas donde también el Tribunal Supremo ha sido poco consistente. Este tal vez es uno donde al menos en temas de elección presidencial, pues, no sé, pareciera ver que hay algún poco de congruencia ahí, pero igual el Tribunal Supremo Electoral tampoco ha venido con criterios muy claros. Lo que sí es cierto es que en el caso específico del candidato Escobar, simplemente ahí fue por una decisión de la Corte de Constitucionalidad en la etapa en que se encuentra, digamos, ese proceso, porque él había solicitado un amparo provisional para ser inscrito, argumentando la eficacia del finiquito. Desde el punto de vista de la Contraloría y del Tribunal, pues se argumentaba la ineficacia del finiquito, y hay una juez, que es una juez del ramo penal del municipio de Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla, que es la que concedió ese amparo provisional. Eso llama la atención por temas de jurisdicción, llama la atención por temas de materia, ¿verdad? De por qué un juez penal y por qué concretamente de ese municipio, ¿verdad? Claro. También se ha publicado en algunos medios, se ha dado a conocer que esa juez ha otorgado, si no mal recuerdo, más de 30 amparos, 33 amparos a diversos candidatos, ¿verdad? Incluso ya hay gente solicitando una investigación que va desde interna, digamos, y supervisión de tribunales dentro del propio organismo judicial hasta posiblemente alguna investigación penal, porque sí llama la atención de que una juez con una jurisdicción una competencia tan peculiar esté dando amparos a candidatos, ¿verdad? Entonces, luego pues se da la siempre apelación, la que siempre se produce, y la Corte de Constitucionalidad, que es la que conoce todas las apelaciones de las acciones de amparo de todo el país, resuelve y dice no, aquí no procede el amparo provisional, y traslada el amparo a un juzgado de Guatemala, y le ordena obviamente que deje sin efecto ese amparo provisional. Eso se le notifica al tribunal, y el tribunal pues viene y cancela la inscripción, ¿verdad? El tema acaba de ser un tema de tiempo, lógicamente, ¿verdad? Porque pues acá tendrá que haber un pronunciamiento definitivo de este tribunal de amparo, que ahora es un juzgado de instancia de Guatemala, y luego pues incluso cabría la posibilidad de esa apelación de ese amparo, ¿verdad? Ahora estamos a poco más de una semana de las elecciones, difícilmente de tiempo a que esta situación se revierta, ¿verdad? Y sobre todo si ya la Corte de Constitucionalidad ya dijo, ya revocó el amparo provisional, pues si eventualmente llegara una apelación ya de una sentencia definitiva del amparo, pues ya sabemos qué es lo que va a decir, ¿no? Es decir, porque en una cosa diría, eso tendría un criterio y luego otro, ¿verdad? Al final, entonces, podríamos decir que a pesar de los recursos que ponga el candidato del partido Prosperidad Ciudadana, es cuestión de el tiempo está en su contra. Así es. El tiempo, y aparte pues que yo creo que ya la Corte de Constitucionalidad ya dejó claro cuál va a ser el criterio, ¿verdad? Aquí obviamente la gente pues agota, por así decirlo, todas las instancias y todos los recursos que tiene a su disposición, ¿verdad? No tenemos una cultura de respetar ciertas decisiones judiciales cuando ya se entiende cuál va a ser
el resultado. En algunos casos es legítimo hacerlo, ¿verdad? Porque tampoco, como mucha gente piensa en Guatemala, o pensaba, tal vez algunos que ya abrieron los ojos, que ya se dieron cuenta que la Corte de Constitucionalidad pues no son ningunos santos infalibles, ¿verdad? Pero la verdad es que hay casos donde pues simplemente no tiene sentido. Si uno ya sabe cuál es el criterio y ese criterio pues tiene cierto sustento, pues para qué seguir, pero pues por lo menos de lo que yo pude ver en declaraciones que dio a medios, pues van a insistir con agotar los recursos que les queden, ¿verdad? Al final, pues, según hablaban, era un recurso de nulidad, tengo entendido, déjame, ahorita te digo, es un recurso de nulidad y de ser necesario acudirían a la Corte Suprema o hasta la misma Corte de Constitucionalidad. Claro. Sí, sería así porque, digamos, ahorita ya queda el pronunciamiento del Registro de Ciudadanos, y el Registro de Ciudadanos, pues la autoridad superior es el propio Tribunal Supremo Electoral, quien revisa, digamos, las actuaciones, y esa es su función, o sea, al final es una función jurisdiccional, es un tribunal, ¿verdad? No perdamos de vista eso, ¿no? Y luego, pues, cabe el amparo en contra de cualquier resolución del Tribunal Supremo Electoral, y la instancia competente es la Corte Suprema de Justicia, y luego la apelación de ese amparo en Corte de Constitucionalidad, que es lo que todos han hecho, ¿verdad? Lo que todos estos candidatos han venido haciendo para tratar de que los inscriban. Pues entre dimes y diretes, pues ya van reduciéndose la lista de candidatos de binomios presidenciales. Sí, no, y digamos, yo sí quisiera, no voy a yo a defender a este señor que ni conozco, ni a ningún candidato, ni a ninguno de los otros que conozco, pero digamos, yo creo que sí, en términos de la población deberíamos tener claro dos cosas. Si es un tema, digamos, bastante claro, bastante evidente de que tiene una causal, algún impedimento para participar, alguna causal, por ejemplo, el tema de finiquito es algo bastante obvio y que realmente no se puede subsanar y que simplemente no cumple los requisitos para ser inscrito, pues está bien, que venga a la Corte y diga, mire, usted no cumple los requisitos, no tiene su finiquito, esto, lo otro, y ya. Por otro lado, la ley de amparo, como es una ley, digamos, de defensa de las garantías constitucionales, sí tiene ciertos criterios que son válidos, y uno de los criterios para otorgar un amparo provisional o conceder un amparo es que el riesgo, digamos, que representa no suspender un acto reclamado, un acto de autoridad que se esté reclamando, que después no se pueda restituir ese derecho en el futuro. Uh-huh. El ejemplo más sencillo es una ejecución de una pena de muerte, por ejemplo. Yo sé que no se aplica en Guatemala, pero pongamos el ejemplo. Imagínate una persona que la van a ejecutar, pero todavía no está claro, digamos, si se le respetaron sus garantías procesales o no. Pues ahí tienen que dar el amparo provisional, porque si lo matan y después resulta que sí procedía el amparo, de nada sirve porque el señor ya está muerto, ¿me entendés? Claro. Entonces, la ley sí contempla eso, que cuando no se pueden revertir las consecuencias en el futuro, debería otorgarse. ¿Verdad? Que es un poco lo que pasó con Suri Ríos en la elección anterior. Le dijeron, bueno, no estamos muy seguros, pero ¿sabe qué? Participe, porque no le vamos a decir que no, y después tal vez sí, y la vamos a haber dejado fuera de la elección cuando tal vez sí debió haber participado. Entonces, esos son como que las dos ideas o los dos criterios que están en juego aquí, ¿verdad? Por un lado, respetar las garantías constitucionales, que es muy importante, pero por otro lado, si de verdad es muy claro y muy evidente, cosa que yo no sé, de estos casos específicos, que él no cumple o que X persona no cumple con los requisitos, pues simplemente no los cumple y ahí no hay ningún amparo que lo vaya a salvar, por así decirlo, ¿no? Como que un pariente del actual presidente quisiera postularse para candidato, pues tiene un impedimento constitucional y no puede. Una persona que no tiene la edad mínima que la Constitución exige para ser candidato, cosa que es muy razonable que pasa en todos los países del mundo, porque tampoco que eres un muchachito inmaduro de presidente del país, pues está bien, tiene impedimento, espérese a que cumpla la edad y se lanza ahí no pasa nada. Una persona que tiene
no sé, que no cumple con X y requisitos, pues no puede participar, y eso no debería ser tema de ser susceptible de ser suspendido por un amparo provisional, ¿verdad? Pero esas son como que las dos ideas que están en juego aquí. Pues muchas gracias, Alejandro, por haber tomado la llamada. Con gusto. ¿Y el tema del voto nulo? ¿O no lo vamos a abordar? Quiero abordarlo contigo más a fondo, si es posible, el lunes. Perfecto. Me encantaría. Espero estar en Guatemala y me daría mucho gusto. Perfecto. Solo si puedo hacer un pequeño anuncio, lean mi columna de mañana porque escribo exactamente sobre eso y por qué no considero que sea una buena estrategia para adelantar así con los criterios que ha dado el Tribunal Supremo Electoral. Es muy peligroso, es muy difícil que se alcance la mayoría absoluta de votos nulos, no se invalida la elección. Si se invalida la elección da lo mismo porque igual van a participar los mismos. Y la tercera razón vendría a ser que solo incrementan las posibilidades de los que más preferencia de voto tienen de ganar en primera vuelta, porque solo se toman en cuenta los votos válidos o pronunciamientos a favor de candidatos específicos. Todo eso lo explico en mi artículo si alguien quiere adelantarse, pero razones a tomar en cuenta sobre el voto nulo. Te las dejo ahí y encantado lo platicamos más despacio la otra semana. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro. A ti muchas gracias. Platicábamos con nuestro compañero Alejandro Valdizón respecto a las decisiones del Tribunal Supremo Electoral y obviamente queremos hablar también del tema del voto nulo y de esto vamos a estar platicando la siguiente semana con él ya aquí en los estudios. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablaremos también acerca de las elecciones y el interior del país, lo que sucede en los departamentos, porque ahí también pues se incide fuertemente en la decisión en especial, obviamente en presidentes, pero también la conformación del Congreso. No hay que olvidar esto, la conformación de los alcaldes, cuántos alcaldes tiene cada partido y cuánto realmente hay, hablaríamos de, realmente hay lealtades al respecto o como decimos en política, no le existe. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablaremos de estos temas. Calzada San Juan, Calzada Roosevelt, anillo periférico para zona 7, colapsado por mucho tráfico, así que por favor vaya con precaución. Libertópolis.com. Ideas con valor. Ya está con nosotros nuestro invitado Miguel Castillo, víctima también del tráfico y gracias por el esfuerzo de haber llegado. Yo sé que el tráfico está muy complicado y nuevamente le recuerdo a quienes nos van escuchando, por favor, respire profundo porque yo sé que uno se va tensionando y se va estresando, así que respire. Y gracias por estar con nosotros, Miguel. Es un gusto nuevamente estar acá. Y bueno, se va acercando las elecciones, se habla cada vez más de esta segunda vuelta, o cada vez se habla más, pero la primera vuelta, y lo hemos platicado contigo, tiene un elemento en el cual el interior del país o la parte rural va y vota, y está interesada en las votaciones. Y la pregunta que hacía, o que me hacía al principio era, esta situación de el voto y el que esté tan restringida, entre comillas, porque al final el que esté restringido no quiere decir que esté bien fiscalizado, el tema de las aportaciones a los partidos, ¿cómo afecta o no afecta el tema de llevar gente a las votaciones? Bien, yo creo que debemos de reiterar que este es un proceso electoral bastante diferente a los que hemos tenido en los últimos 30 años, en lo que ha tenido de vigencia la actual orden constitucional. En primer lugar, es una elección muda, es decir, con poquísimo, información y a través de los medios tradicionales de comunicación. Esto ha derivado en que la campaña sea en alguna medida en redes sociales y otro un trabajo territorial o de campo o de mucho mayor al que se había observado en los últimos años. Los candidatos de todo tipo se han visto obligados a caminar, a hacer, porque no hay otra manera de hacerlo. Entonces, yo creo que eso ha marcado algo, digamos, muy importante. Otro aspecto es que es un proceso electoral con una
amplia participación, siento yo, es decir, siempre está ese segmento de político que podemos decir que tiene el país y que se fue formando precisamente en los últimos 30 años y que muchos han dado a llamar la vieja política, pero que simplemente es el sistema que hemos tenido en los últimos años, pero digamos ha aparecido en este proceso electoral una enorme cantidad de nuevas personas, de nuevos ciudadanos intentando involucrarse, obtener cargos públicos. Creo que va a haber en ese sentido una renovación bastante interesante a todos los niveles, porque digamos hay gran cantidad de candidatos, incluso a diputaciones, lo hay también para alcaldías, etcétera. Es decir, es un proceso en general bastante diferente al que hemos tenido en los últimos años. Con una situación respecto al punto que planteas muy interesante, digamos, en ese tema que planteas es precisamente donde se ve, creo yo, el fracaso de las últimas reformas a la ley electoral. Las últimas reformas que fueron promovidas por grupos de sociedad civil, ¿verdad? Intentaron fiscalizar el tema de los recursos que se manejan en las campañas electorales, y para ello pusieron una enorme cantidad de procedimientos y de mecanismos que están en la ley, y restringieron especialmente esto de los medios de comunicación. Ambos aspectos creo que son soberano fracaso, porque estos grupos no entendieron que la forma de hacer vida política en el país tiene precisamente sus propias dinámicas. Es decir, como hemos mencionado acá, es una elección muy en principio es local, es decir, a las personas les interesa sobre todo sus autoridades locales, y esto hace, digamos, que el proceso electoral sea, digamos, muy folclórico, si inclusive si lo quieres llamar así. Es imposible estar controlando por parte del mismo partido político si algún candidato a alcalde regala playeras, si las manda a hacer, si regala lápiz, si se regala comida para las actividades, si moviliza electores. Entonces la campaña, las reformas electorales lo que hicieron fue centrarse en estos aspectos que a la larga son incontrolables por la misma lógica con que nosotros hemos hecho hasta ahora la vida política, y hicieron imposible que se desarrollaran otro tipo de actividades. No hay control, el Tribunal Supremo Electoral no tiene capacidad de controlar todos estos fenómenos. Lo que hay es mucho temor de las personas de involucrarse por el tema del financiamiento, ¿verdad? Porque hemos visto tantas situaciones. Entonces, un proceso electoral bastante diferente a los anteriores, positivo siento yo en el sentido de que hay muchísima participación de personas que antes no lo hacían. Yo me asombro cada vez de ver nombres que aparecen en los listados de diputados que uno dice, wow, ¿y estas personas quiénes son? En ese sentido es importante porque va a haber una participación, digamos, muy equilibrada entre las antiguas figuras políticas que ha tenido el país y toda esta nueva generación que está surgiendo ahora. Otra vez también aquí influye mucho y va a influir mucho el tema de las reformas que no se hicieron. Las reformas que deberían de permitir una focalización de las candidaturas, es decir, los distritos uninominales, los listados abiertos, esos aspectos que realmente hubieran democratizado y mejorado la calidad de la clase política del país, no fueron atendidos y nos fuimos por las ramas y no por el aspecto central. Hace 4 años hablábamos acerca de la figura o de la influencia que tenían los caciques en las diferentes áreas del país. Esto sucede como, y perdón por la analogía, sucede como con el narcotráfico, que quitan a un cacique pero solo es cuestión de minutos para que surjan otros caciques, o ha migrado o ha evolucionado esta figura. Los caciques que se fueron formando y adquirieron control de la vida política en los últimos 30 años, en la mayoría de los casos han desaparecido. Quizás para muchos electores, especialmente los jóvenes, no recuerden esto, no lo tengan muy presente. Había
personajes de la vida política del país, casi todos en el Congreso, que controlaban sus distritos y realmente controlaban hasta quiénes eran candidatos, quiénes no podían participar. Usualmente todos los que participaban tenían algún tipo de vinculación con ellos, ¿verdad? En que luego se manifestaba en obra pública y todo eso. Eso en general desapareció. Ese tramo de caciques departamentales, para hablarlo así, desaparecieron, y es lo que está permitiendo esta proliferación, digamos, de candidaturas, digamos, no controladas como antes. Han surgido numerosas personas que de otra forma no hubieran participado. Pero, y esto ha permitido que los restos de estos caciques, que usualmente son sus hijos, sus esposas y todo, estén ahora en un proceso más abierto de competencia, que ya no están tan seguros de que van a obtener esas posiciones. Pero lamentablemente, insisto, sin las reformas a la ley electoral que realmente se necesitan, es muy probable que en pocos meses, el sistema está hecho para eso, volvamos a tener otro segmento de caciques controlando determinados territorios. Porque, insisto, si no, esas reformas que hubieran permitido un acercamiento más directo, digamos, de los ciudadanos hacia sus electores, ahora ha salido en la prensa que hay diputados que nunca los eligieron, nunca llegaron a su distrito. Es un absurdo político, o lo que sucede hoy, que en una misma, por un mismo grupo de candidatos o planilla van a votar habitantes de Choarrancho, con Villanueva, con Santa Catarina Pinula. Esos que eran los temas de fondo no cambiaron. Y si eso no cambia, creo que muy probablemente estaremos a la vuelta de la esquina de tener nuevamente personajes que controlen determinados sectores o territorios de la vida política. Es decir, o sea, al final, en este momento existe un cierto vacío, por así decirlo, pero en política todos los vacíos tarde o temprano se llenan y se van a llenar de una u otra forma. Y se van a llenar en especial porque el sistema está hecho para eso. Sí, lamentablemente sí. Ahora, otro de los temas que me llama la atención es la fuerza o la importancia que tiene los demás distritos, quitando el departamento de Guatemala y el Distrito Central, en cuanto a el nombrar candidatos, el nombrar diputados, la integración del Congreso como tal, y además la fuerza que tienen los alcaldes. Entonces me gustaría que exploráramos un poco cuál es la influencia que tienen los alcaldes en la forma de hacer gobierno. Digamos, esta es una situación compleja, digamos así, ¿no? Los gobiernos locales guatemaltecos reciben recursos directamente del presupuesto de la nación a través de transferencias, y eso les da, y eso más su autonomía para poder operar, les da un amplio margen para poder desarrollar planes propios de trabajo, es decir, pueden hacer obra pública o infraestructura por propia cuenta. Usualmente, es lógico, esto no alcanza, y entonces se recurre, digamos así, a los fondos que son asignados a través del sistema de consejos de desarrollo, digamos que es todo este sistema pero que en última instancia forman parte del presupuesto de la nación, pero que están controlados en última instancia por el Congreso. Recordemos que el Congreso guatemalteco tiene discrecionalidad en muchísimos temas, y este es uno de ellos. Y por qué no decirlo, creo que el listado geográfico de obras fue el inicio de estos caciques y de toda esta forma de operar del Estado guatemalteco. Esas fortunas, digamos, se crearon alrededor del listado geográfico de obras. Entonces, digamos, los alcaldes tienen un margen de actuación. Quizás hoy no se enfrentan con estos caciques, pero tarde o temprano tienen que llegar al Congreso de la República, en la cual obviamente quienes están ahí tienen la llave para, por ejemplo, recursos, designación de obras. Entonces siempre se las van a ver, y empiezan a darse entonces aquellas dependencias o aquellas relaciones que no son las más adecuadas, las más correctas, y que van fortaleciendo a estas figuras que en última instancia tienen la llave en el Congreso para poder decidir sobre fondos públicos, ¿no? Ese es un aspecto, digamos, que limita y que, insisto, es lo que ayuda también a repetir este esquema en el que estamos metidos en digamos, de influencia política, ¿no? Vamos a ir al corte y cuando regresemos, los departamentos que más
fuerza o que más inciden en las elecciones, ¿cuáles son? ¿Qué tanto se ha ido volviendo urbana las elecciones o seguimos en esta primera vuelta haciendo una elección mezcla? ¿Y qué tan urbana o qué tan rural se convierte la primera vuelta? Entendiendo, y tal vez aquí me vas a ayudar si estoy equivocada, que la segunda vuelta se vuelve algo más urbano, y no me refiero a central, sino urbano a nivel nacional. Vamos al corte y regresamos. Libertópolis presentó a Libertópolis.com. Ideas con valor. Regresamos a Contravía PM. Muchísimas gracias a quienes nos están mandando sus mensajes. Saludos a Salvador Orellana desde Costa Rica. Saludos hasta allá, Salvador Orellana. Buen viaje. Hola MD, saludos desde Clearwater, Florida, compartiendo. Muchísimas gracias por compartir, Alicia. Julio Ariza también nos dice, buenas tardes, mucha lluvia para un cafecito, ya compartiendo, y bendiciones. Muchísimas gracias por compartir. Miguel Luna también. Si es que entra la señal en los carros, pues el agua literalmente los carros literalmente están nadando. Pues mire, va a descubrir que su auto tiene doble propósito. Julio, gracias por tus saludos. Carol Piedrasanta, buenas tardes. Cuidado, tremenda lluvia, es normal en esta época. Pues sí, una lluvia bastante fuerte. Julio nos dice, escuchándola en la ciudad del futuro. Sí, ese es otro de los temas que se ha estado hablando a esto. Muchísimas gracias. Gracias por compartir la transmisión. Sigan compartiendo. Y bueno, Miguel, platicábamos acerca de esta elección y cómo incide el interior del país en esta elección, los demás departamentos. Y te preguntaba, la primera vuelta, ¿qué tan urbano se ha vuelto el país? Porque esa sería la pregunta. Y qué tan urbana se ha vuelto la votación en la primera vuelta, o sigue habiendo este componente tal vez mitad, 60-40 entre rural y urbano. El país se está urbanizando rápidamente. Es en esta materia, digamos, quizás el país más rural de América Latina, lo ha sido, ¿no? Uh-huh. El guatemalteco no estaba acostumbrado hasta hace pocos años a vivir en ciudades. La búsqueda de servicios como salud, educación, vivienda, le ha llevado a concentrarse cada vez más en ciudades, y hoy tenemos enormes ciudades como el área central de Petén, como lo es Cobán, Quetzaltenango, es decir, Chiquimula, Huehuetenango. Es decir, en general Guatemala se está haciendo rápidamente urbana. ¿Qué implicaciones tiene esto? Digamos, el ciudadano urbano en general tiene mayor facilidad para acceder a las redes sociales y por ende a tener mayor información. Pero esto no quiere decir que la ciudadanía rural esté en el limbo, incomunicada, absolutamente. Es decir, porque la falta de comunicación que siempre se había tenido, las redes sociales y la han cubierto, ¿verdad? Y creo que son hoy más relevantes en las zonas rurales que en las áreas urbanas más acostumbradas. Ahora, ¿qué quiere decir esto en materia electoral? La votación urbana, si se puede decir así, va a ser importante, pero en la primera vuelta, evidentemente, la población rural, que creo que todavía es más de la mitad del país, tiene una enorme relevancia, ¿no? La población rural en Guatemala sale a votar especialmente por su alcalde. Esa es la elección que le interesa, es a la que le pone atención, es en la cual inclusive participa, ¿verdad? Es una cosa muy activa, digamos, en ese nivel. La elección de diputados y de candidatos a presidente le son cada vez menos relevante. Difícilmente un guatemalteco, pero no solo el área rural, creo que podría mencionar a 3 candidatos y 3 partidos, digamos, ¿verdad? Ya sería mucho. Entonces, el guatemalteco va a votar en la primera vuelta especialmente por la elección de alcaldes. Es la figura central de su vida, con la cual va a tener relación durante 4 años. Tomando en cuenta que el centro, la capital, lo ve como algo lejano. Entonces el alcalde es lo más cercano que tiene a esa relación con una autoridad de gobierno. Y quien resuelve los problemas.
tenga o no responsabilidades en materia de educación, en materia de salud, de seguridad, que en teoría no las debería tener. El ciudadano a quien apela es... al alcalde. Y entonces regresamos al tema del que de esa también lejanía del diputado distrital, que como no puedes votar directamente por él, no está circunscrito a un subdistrito más pequeño, pues también lo ves muy lejano. Sí, imagínate el caso de Ixcán, un municipio del departamento del Quiché que ni siquiera tiene carretera para comunicarse con el resto del departamento, sino que lo hace a través de Alta Verapaz o quizás desde Huehuetenango para llegar a su propia cabecera departamental. Eso te da una idea de esta, digamos, de cómo la estructura político-territorial del país digamos, no es la más correcta, la más adecuada, la más funcional, y que se refleja también en lo político. Ahora, creo que hay una cuestión bien importante, que es que en la segunda vuelta siempre se vuelve una elección más urbana. Por lo mismo, al ciudadano de las áreas rurales, lo más cercano que tiene al Estado o a un funcionario es el alcalde. La motivación en la segunda vuelta para asistir a elegir a un presidente de la República, una figura que le es cada vez más lejana, es muy limitada. Es decir, eso hace que la segunda vuelta sea mucho más urbana, y creo que en este proceso lo será todavía más, digamos, porque, insisto, ha habido un proceso de concentración de la población en ciudades. Ahora, esta primera vuelta, pues obviamente aquí es donde se va a decidir quiénes pasan a segunda vuelta. Se ve poco probable que haya un ganador en primera vuelta, ni siquiera el voto nulo va a llegar, que creo que es el candidato, si podemos llamarlo así, más popular. Sí. Ni siquiera el voto nulo pues llegaría a la mayoría de votos. Entonces en la primera vuelta se decide quiénes pasan a la segunda, pero también se decide de la conformación del Congreso. Este Congreso en el cual se vota tanto en el área rural como en el área urbana, es también muy importante para la hora de, y también el número de alcaldes electos por diferentes partidos es muy importante a la hora de también hacer gobierno para quien quede como presidente. Sí, obviamente es importante, y en una segunda vuelta, digamos, todos los que lleguen a la segunda vuelta intentarán negociar, vamos a establecer acuerdos con todos aquellos, especialmente los alcaldes ganadores, que evidentemente son los que han demostrado que tienen, digamos, han tenido éxito en un determinado territorio, en un determinado municipio. Eso es así. Cada vez las figuras, esto va a ser más importante que las figuras de los diputados distritales, porque porque antes, como te digo, estos caciques pues controlaban territorios. Hoy realmente no es así, y la ciudadanía sabe que puede esperar muy poco de los candidatos del Congreso de la República, es quizás de quien menos espera. Entonces son figuras que van a tener cada vez menos relevancia en la segunda vuelta. Me imagino que los candidatos que pasen a la segunda vuelta intentarán obtener acuerdos con los alcaldes que han quedado electos, algunos reelectos, otros nuevos, porque habrán demostrado que dominan, digamos, un determinado territorio. Ese será la gran tarea de los que pasen a segunda vuelta, pero digamos, al ser también mucho más urbana, creo que un factor que va a ser tremendamente importante en la segunda vuelta es el famoso antivoto. Es decir, de población que va a ir a votar, especialmente, en general el sistema político le desagrada, y digamos, y una forma de manifestarse es esto. Yo creo que ese será un factor determinante. Quien llegue en primero o en segundo lugar a la segunda vuelta, la posición creo que va a tener muy poca relevancia. Va a ser más factores como la posibilidad de hacer acuerdos con los alcaldes ganadores, pero sobre todo el antivoto. Claro, entonces podríamos pensar que para esta primera vuelta cualquiera de estos candidatos que está cerca de quien lidera, que es Sandra Torres, lo que está buscando es llegar o colarse o mantenerse en el segundo lugar para poder pasar esa segunda vuelta. Sí, es una opinión muy personal la que voy a dar, pero creo que digamos, Sandra Torres hace mucho rato que llegó a su límite, del cual lo puede obtener votos. Llegó a esa, podríamos decirlo, esa meseta donde ya crecer es más complicado. Es muy, muy complicado, y creo que
cualesquiera que lleguen a segunda vuelta con ella, si ella es la otra, pues tendrá las mejores posibilidades de ganar. Siempre está el aquello de votar no por el ganador, sino por el que va atrás, que es una tendencia que hemos visto también en el país, especialmente hace 4 años. Entonces yo creo que si Sandra Torres no gana en la primera vuelta, en una segunda le será con cualquiera muy difícil, digamos. Y también creo que hay que mencionar algo acá que vale la pena decirlo. Digamos, ella logró su estructura territorial que tiene ahorita digamos, de base, que es lo que le permite tener un determinado nivel de votos, en muchos casos con muchísima presión. El control que de una u otra forma tuvo de la Contraloría General de Cuentas, y eso le permitió, digamos, decir a quién se le daba o no se le daba finiquito. Eso llevó a muchos alcaldes y a muchas figuras a incorporarse a la UNE. Pero ya en el momento actual, digamos, y especialmente con los de otros partidos, cambios y todo, yo creo que difícilmente esa presión que tuvieron al inicio, eso va a cambiar. Y de hecho, tú sabes, yo me mantengo básicamente en las zonas rurales del país. He visto muchos ya alcaldes, especialmente que son de la UNE, ya no tan, digamos, tan bien convencidos de apoyarle, ya se sienten más relajados en ese sentido y más dedicados a su campaña propia, digamos, de alcalde. La elección de diputados es absolutamente intrascendente en este momento, ¿no? Bien, y mientras, por lo que voy entendiendo, tu postura es mientras continúe el sistema igual, o sea, que son por listados, donde igual el que está en San Juan, no sé si, bueno, el que esté en San José del Golfo, ¿qué tiene que ver con el que está en Santa Catarina o quien está en Palencia? Esto sigue siendo irrelevante. Sí, los ciudadanos tendremos muy poco acceso, digamos, a poder incidir en lo que pasa en el Congreso de la República. Ahí, digamos, ese es el tema central, creo yo. Imagínate un ciudadano, volviendo al caso del Quiché, que vive, no sé si lo sabes, digamos, pero Cuatro Caminos es Chichicastenango. Imagínate un ciudadano que vive en ese punto del país, o Chupol, creo que también es de Chichicastenango, que vote por los mismos diputados el que está en Ingenieros, en el Ixcán. No sé, son 200, 300 kilómetros de distancia, es decir, es absurdo. Esas son las reformas, insisto, que creo que son las más valiosas y que los que incidieron en las reformas actuales creo que se equivocaron por desconocimiento de la realidad del país, ¿no? Dentro de los diputados distritales, la integración del Congreso de la República, se habla que los distritales van a ser 128 diputados distritales, de los cuales 11 son del Distrito Central, 19, gracias Mario, 11 son del Distrito Central, 19 son del Distrito de Guatemala, y el resto son de los demás departamentos, lo cual esto habla también de la importancia que tiene cómo se va a integrar el Congreso, como por ejemplo en San Marcos son 9 diputados, en Huehuetenango son 10 diputados, en el Quiché son 8, Alta Verapaz 9, que son los departamentos que más diputados aportan al Congreso. Aprovechemos el caso y para mencionar e insistir en este punto, para que creo que todos los guatemaltecos tenemos que hacer en los próximos años un enorme esfuerzo. Imagínate a un ciudadano que vive en Tecumumán, San Marcos, votando, digamos, junto con el que está en Tacaná, en Tajumulco, es decir, en las zonas altas, no tienen mayor relación el que vota en la ciudad de Quetzaltenango respecto al de Coatepeque, y así podríamos irnos dando ejemplos, digamos. Insisto, eso es esa forma de elegir el Congreso de la República es lo más dañino que tenemos, hace imposible que los ciudadanos tengan control de sus diputados, no pueden incidir con ellos, no pueden fiscalizar lo que hace, digamos, y insisto, y nos lleva a tener un Congreso que durante 4 años se maneja a la libre, literalmente, ¿no? Y por esa cantidad de funciones y atribuciones que le dio la Constitución del 85, que convirtió al Congreso en el primer poder del Estado, y creo que también es otra cosa que los guatemaltecos tenemos que entender. El sistema político guatemalteco
convirtió al Congreso en el primer poder, es el que tiene mayores facultades, mayores funciones y mayor poder de decisión. La figura presidencial es una figura, digamos, que depende en gran medida de los acuerdos que puedan establecer en el Congreso, y si no hay cambios en el Congreso, digamos, podemos encontrarnos otra vez con caciques, ¿verdad? O con figuras de otro tipo, ¿no? Lo cual me lleva al siguiente tema, ya estamos por terminar, los 160 diputados que ahora van a integrar el Congreso con un artículo del transfugismo que si se separan del partido, pues se vuelven los parias del Congreso. Esto hará que sea un Congreso con bancadas o con bloques, no digo graníticos, pero sí por lo menos pegados a la fuerza. A la fuerza ni la comida es buena. Ni el amor es bueno, decía mi abuela. Entonces no se puede decir, podrán estar en una bancada, podrán pertenecer a un determinado partido, pero obviamente su actuación en el Congreso la podrán realizar de la forma en que se les ocurra. Ya a la siguiente elección ya digamos, será otro momento en el cual, si no hay reformas, verán de qué manera vuelven a permanecen de nuevo, ¿no? Entonces, hasta el transfugismo, bueno, hay muchos que se les ha catalogado de ese tipo y que van a participar. Entonces, sí, eso es relativo. No, yo creo, en ese sentido, mi pronóstico es un Congreso muy, muy fragmentado. No creo que la UNE tenga lo que algunos han dicho, una gran superbancada, no lo veo así. ¿De ese voto duro? Sí, no sí. Es digamos, creo que va a ser un Congreso sumamente fragmentado, que va a llevar a nuevas negociaciones que no hemos estado acostumbrados, y eso hará también, que el gobierno de los próximos 4 años tendrá que tener una enorme habilidad política para poder establecer acuerdos. Esperemos que no negociaciones con los diputados, digamos, ¿verdad? Ese sistema semiparlamentario que tenemos, digamos, creo que se va a ver reflejado de mejor manera en los próximos años si la tendencia actual se mantiene. ¿Prevés que para la próxima legislatura, Miguel, haya una reforma electoral? Debería de haber, yo creo que hay, digamos, lo importante acá creo que es que participen en esa discusión más sectores de las organizaciones tradicionales que dominan estos temas en la vida política del país. El país tiene un tamiz de ONGs que se han abrogado la representación de nosotros los ciudadanos y que creen interpretar lo que nosotros pensamos o queremos. Si esa discusión ya no pasa necesariamente solo por ellos, sino los ciudadanos pudiéramos de una u otra forma incidir de mejor manera, creo que se puede hacer. Las ONGs especializadas en temas políticos nos demostraron estos 4 años el fracaso grande que tuvieron. Claro, y al final mucho de lo que vimos fue que eran 10, 15 ONGs, pero que eran integrados por las mismas personas. Sí, es decir, es una discusión entre pseudoespecialistas, digamos, que insisto, se fueron pensando que controlando las finanzas de los partidos políticos, los aportes a los partidos políticos, el sistema electoral iba a funcionar de otra manera. La realidad creo que les está demostrando y les va a demostrar con los resultados electorales que eso no es así. No porque, digamos, deben de entender también que especialmente a nivel municipal, digamos, la elección de alcaldes está llena de temas muy particulares, muy específicos. Tú te das cuenta que a veces están compitiendo hasta familiares, barrio contra barrio, colonias, aldeas, y para ellos esos límites de que digamos, de no mandar a hacer una playera y no dar la refacción, es decir, eso se ve muy mal, digamos, ¿verdad? Eso no, imagínate el día de las elecciones. Ha sido siempre tradicional en los municipios que todos los partidos abren sus puertas y hay comida y un ciudadano va a votar y puede ir a 3 o 4 lugares a degustar algo de comida, pero esa es nuestra forma de hacer política y pretender que eso es lo que tiene que cambiar, creo que fue un enorme error. Eso es algo que no lo conocemos quienes estamos aquí en la capital, pero que se vive en muchos lugares de las áreas rurales. Y que también hay que tomar en cuenta que los centros de votación les quedan lejos o son poco accesibles y que entonces el hecho de que haya un transporte que los lleve a los centros de votación es algo que también es bien visto por la misma ciudadanía. Por ejemplo, hay aldeas del municipio de Cobán que están a más de 100 kilómetros.
Imagínate el habitante de una aldea que vive a 100 kilómetros del lugar donde tiene que ir a votar. Digamos, si lo hace por sus propios medios, estamos delante de un ciudadano que deberíamos darle una medalla, pues, ¿verdad? Entonces, apoyar con transporte ese día, no creo que necesariamente sea algo mal. Tenemos el ejemplo de Costa Rica, el día de las elecciones siempre es tradicional, ¿verdad? Que el vecino una persona lleva a sus vecinos a votar, sabe perfectamente que es de un determinado partido, digamos. Creo que, insisto, esa rigidez de visión y esa falta de contacto con la realidad que vive el país llevó a un proceso electoral como este, que es mudo, en primer lugar. Es algo absurdo, digamos, la forma, digamos, en que se ha manejado esta situación, digamos, aunque hay campaña en medios, pero quizás en radios comunitarias, eso no está controlado, ni mucho menos, ¿verdad? Y estos temas del financiamiento electoral que, insisto, son muy difíciles de manejar. Una pregunta antes de irnos, y ya estamos terminando. Una pregunta es, el hecho de proporcionar este transporte, ¿se vuelven relevantes las aldeas en estas votaciones locales o en estas votaciones de alcaldías? Y 2, ¿se vuelve un medio para asegurar el voto o al final el ciudadano entiende que puede votar por quien sea? El ciudadano ya lo entiende. Perdió el miedo a expresarse en ese sentido, digamos, y si alguien le facilita el transporte, no creo que necesariamente lo comprometa, ni mucho menos. En ese sentido hay una enorme madurez, y creo que los procesos electorales anteriores también nos han demostrado que en general las personas no son susceptibles a vender en ese sentido su voto, ni mucho menos, ¿verdad? Sino que es una forma, digamos, normal en un país tan rural, con esas distancias tan grandes, digamos, para poder ir a votar. Y sí, el día de las elecciones, si se pudiese ver al país desde el espacio, parecería un enorme hormiguero, ¿no? Personas y vehículos moviéndose por todos lados, en todas direcciones, ¿verdad? Lo cual es importante. Y hay que reconocer que eso nos ha llevado a tener niveles de participación electoral sumamente altos, quizás superiores a los que se observan en el promedio de América Latina, ¿no? Hay algo que no había pensado y estoy pensándolo en este momento, Miguel, y ya dije que con esta era la última, y ahora sí lo prometo, es la calidad de infraestructura. Ya sabemos que hay malos caminos, que en las áreas rurales es aún peor, y en esta época, que es la época lluviosa, ¿esto qué tanto en tu experiencia en cuanto a épocas que los conocemos como de lluvia, complica la movilización? Olvidémonos que son elecciones, complica la movilización de cualquiera. Esto sí puede tener incidencias. Si el día de las elecciones llueve como llovió hoy, al menos en la parte central del país, ni siquiera los ciudadanos de la ciudad de Guatemala podrían ir a votar con la cantidad de lluvia que hubo hoy, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, llovió muchísimo, ya se quitó y ya puede, sí. Y hay esas ventanas. Sí. La diferencia es que allá estamos hablando de caminos de tierra, que pueden haber derrumbes. El ciudadano está acostumbrado a los malos caminos, pero ante un derrumbe o un río crecido, no hay para dónde, ¿no? Ahí no se puede hacer nada. También esa es otra cuestión, digamos, las elecciones siempre se hacían más o menos a final de año y especialmente la segunda vuelta, ya casi en diciembre, entonces ya no había lluvia. Hoy realmente estamos en la elección de primera vuelta y la de segunda, que también septiembre es el mes de los huracanes, recordémonos, van a ser en temporada sumamente lluviosa. ¿Esto puede tener incidencia? Sí, porque ante un derrumbe, un río crecido, no creo que alguien por ir a votar se atreva a poner en riesgo su vida. Que también va a incidir el clima. El clima, sí. Y días antes. El clima no. La carencia de infraestructura de este país es lo que tienes razón. La carencia de infraestructura y cómo esté ese clima durante días previos a las elecciones. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto nuevamente estar contigo acá y para todos muy buena suerte y felices elecciones. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber compartido nuestra transmisión y gracias por estar en sintonía con nosotros. Vamos al corte y regresamos con Más Negocios. Libercast presentó
una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.